Bueno, imaginemos por un segundo mirar un acta de nacimiento. O sea, normalmente vemos ese papel y pensamos en pura burocracia. Claro, un trámite más. Exacto, un registro civil, una simple estampa cronológica que certifica cuándo alguien llegó al mundo. Lo tratamos casi como un código de barras administrativo. Sí, totalmente. Un dato frío. Pero la propuesta que tenemos sobre la mesa hoy plantea una perspectiva radicalmente distinta. Fíjate que sugiere que esa fecha no es un accidente temporal, sino un código energético meticulosamente diseñado. ¡Wow! O sea, un mapa. Ajá, un mapa arquitectónico que dicta talentos, crisis ineludibles y el propósito central de una vida. Y de eso vamos a hablar hoy. Bienvenidos a esta inversión profunda. Y es que pasar de ver los números como herramientas para contar, digamos, el cambio en la tienda, a entenderlos como frecuencias vibratorias que moldean la realidad, pues requiere un salto mental importante. Sí, estoy totalmente fascinado con esto. Hoy vamos a sumergirnos en una pila de textos increíble, desde apuntes de enfoques pitagóricos clásicos hasta corrientes metafísicas y sistemas contemporáneos de secuencias cuánticas. Es un material súper amplio, la verdad. Muy amplio. Y nuestra misión aquí es clara. Queremos desmitificar la numerología para principiantes. Vamos a entender la lógica detrás de los 4 pilares de la personalidad, descubrir cómo se calcula esa supuesta misión de vida, analizar el pesado estigma de los números maestros y, bueno, explorar aplicaciones prácticas para hackear nuestra realidad y atraer abundancia. La promesa de estos textos es bastante ambiciosa, pero lo verdaderamente interesante es el mecanismo que proponen, ¿no? Porque para comprender cómo una simple suma pretende definir un rasgo de personalidad, primero debemos abandonar la noción del álgebra de la escuela. Claro, aquí 2 más 2 no son necesariamente 4 manzanas. Exacto. Aquí un número jamás representa una cantidad, es pura vibración. Y ahí es donde entra la historia, porque me llamó mucho la atención que las fuentes sitúan el origen de esto muchísimo antes de cualquier movimiento de la nueva era. Sí, no es un invento reciente para nada. No, o sea, hablan del sistema caldeo, del védico, pero el pilar occidental indiscutible es Pitágoras, en la antigua Grecia. Y claro, todos sufrimos con el teorema de los triángulos en la escuela, pero resulta que el Pitágoras histórico era más un místico que un profesor de matemáticas convencional. Totalmente. Fíjate que Pitágoras concebía el universo como un gran instrumento musical. Él y sus discípulos descubrieron que los intervalos musicales podían expresarse mediante proporciones numéricas muy simples. Ajá. Y a partir de esa observación empírica, postularon algo inmenso. Dijeron, si el sonido y la armonía están gobernados por números, entonces toda la materia, el cosmos entero, pues debe estar construido sobre principios numéricos. Qué locura pensar así en esa época. Sí. Bajo esta óptica, los números son literalmente el lenguaje con el que la divinidad escribió el universo. Son fuerzas vivas, no solo símbolos en un papel. Esa idea cambia por completo el panorama. Si los números son fuerzas, entonces el espectro del 1 al 9, que es la base de la numerología, no es una simple escala para contar del 1 al 10. No, es el ciclo completo de la creación. Exacto. Al leer las fuentes sentí que la mejor analogía para describir esto no es un código informático, sino geometría y física pura, como leer el código fuente de la Matrix. Me encanta esa analogía. La progresión del 1 al 9 es de hecho el viaje de la conciencia materializándose paso a paso. A ver, explícanos un poco cómo va ese viaje, porque es súper interesante. Bueno, el 1 es el punto singular, la chispa de inicio. Digamos que es la energía masculina, activa y pionera. Luego llega el 2, que es la línea que conecta 2 puntos. Representa la dualidad, la receptividad, la energía femenina. O sea, la semilla y la tierra. Ajá, tal cual. Y cuando llegas al 3, tienes el triángulo, la primera superficie plana. Esto simboliza la creación y la expresión que nace justamente de la unión del 1 y el 2. Claro, y luego el 4 añade la profundidad, creando un sólido, o sea, una estructura firme en el mundo material. Sí, el 4 es pura estructura. Pero luego el 5 llega para agitar esa estructura mediante el cambio y, pues, el caos necesario para la evolución. El terremoto necesario. Exacto.
Luego el 6 aporta la armonía y la responsabilidad para calmar todo ese caos del 5. El 7 eleva la perspectiva hacia la introspección, el análisis filosófico. Es como el ermitaño, ¿no? Sí, súper mental y espiritual. Luego el 8 domina la materia, la abundancia y los ciclos de poder. Hasta llegar al 9, que es el contenedor final. Que las fuentes describen como el estudiante espiritual avanzado que abarca a todos los demás, preparándose para disolverse de nuevo en la nada o en el todo, dependiendo de cómo lo veas. Exactamente. Y entender esta geometría evolutiva es crucial para quienes nos escuchan. No se trata de memorizar adjetivos para cada dígito, sino de comprender qué función cumple cada frecuencia en el tejido del universo. Si cada número es una nota en esta gran escala cósmica, entonces la numerología personal busca identificar qué sinfonía específica vinimos a tocar nosotros. Así es. Pero a ver, esto me genera una duda. Si todo es energía y ya tenemos una sinfonía asignada, ¿qué pasa con el libre albedrío? O sea, ¿somos víctimas de este código fuente? Qué buena pregunta. Según los textos, entender esto no nos hace víctimas para nada. Al contrario, nos hace creadores conscientes. El mapa te dice cuáles son las corrientes del río, pero tú decides cómo navegar y con qué actitud enfrentas los rápidos. Interesante. Bueno, y eso nos lleva directamente al concepto del mapa personal. Porque si el universo es esta sinfonía de 9 notas, la fecha de nacimiento de cada persona es el acorde particular que se le asignó. Y aquí es donde las fuentes proponen un sistema súper práctico para pelar las capas de nuestra identidad, usando lo que llaman los 4 pilares energéticos. Empecemos con la regla de oro para calcular esto, porque hay una instrucción muy clara. Sí, la regla estructural básica. Cualquier número compuesto se reduce siempre a un solo dígito sumando sus partes. Por ejemplo, si el resultado es 14, se suma 1 más 4 para obtener la vibración base, que es el 5. Siempre sumando hasta que quede un solo dígito. Ajá, siempre. A menos que, y esta es la única excepción, te topes con un número maestro. Pero bueno, de esos hablaremos más adelante. Perfecto. Entonces vamos con el primer pilar de la fecha, la capa más amplia, que es el año de nacimiento. Este pilar a menudo se llama regalo divino o karma. Representa la energía compartida. Y tiene mucho sentido esotérico porque, compartes el año con millones de personas en el mundo. Claro, es un telón de fondo. Exacto. Es la carga histórica, los talentos latentes o incluso las deudas energéticas que se heredan del linaje o de encarnaciones pasadas. ¡Wow! Y luego nos acercamos un poco más al individuo con el mes de nacimiento. Este sería el segundo pilar, que es la personalidad o la máscara. Y me pareció fascinante la justificación de por qué el mes es la máscara. Sí, es muy lógico. El mes está dictado por las estaciones, por el ciclo de la Tierra alrededor del Sol. Básicamente, rige cómo se organiza la sociedad. Ah, claro. Las cosechas, el clima, el trabajo. Todo eso. Por lo tanto, numéricamente, el mes representa cómo te proyectas hacia el exterior, cómo te defiendes y cómo te relacionas con el entorno social. Por ejemplo, si alguien nace en diciembre, que es el mes 12, reduce ese número sumando 1 más 2. Nos da un 3. Entonces, su máscara, cómo lo ve la gente, será la de alguien expresivo, magnético y creativo. Tal cual. Pero debajo de esa máscara está el tercer pilar, que es la esencia o el alma. Y este se calcula con el día exacto de nacimiento. Que es la unidad de tiempo más íntima, digamos, más aislada. Exacto. Simboliza quiénes somos internamente cuando absolutamente nadie nos está mirando. Nuestros anhelos más profundos. Si naces un 29, sumas 2 más 9, te da 11. Que ahí no se reduce porque es número maestro. Exactamente, ese se queda en 11. Y fíjate que esta distinción entre el mes y el día crea un marco analítico buenísimo para entender la psicología humana. La numerología permite visualizar en papel el cortocircuito interno que muchísimas personas sufren. Ah, sí, la disonancia numérica. Esto lo leí y me voló la cabeza. Porque tienes un yo verdadero empujando en una dirección y un yo social empujando en otra. Y esa fricción puede ser brutal. Imagina a alguien cuyo día de nacimiento suma un 1. Su alma, según lo que explicaste, es la de un pionero rebelde que necesita absoluta independencia. No le gusta que le den órdenes. Pero digamos que nació en el mes 8.
Su máscara, su estructura de defensa social, busca el control, el estatus corporativo, el dinero. Claro, pura estructura y poder material. Internamente esa persona está tocando un acorde disonante todos los días. Su alma quiere romper todas las reglas, pero su máscara necesita desesperadamente ser el dueño del tablero de ajedrez. Las fuentes sugieren que estas disonancias explican muchísimas crisis vocacionales y de autoestima. Es que identificar esa disonancia es el primer gran paso de esta herramienta de autoconocimiento. Permite a la persona entender que no está rota, simplemente está operando con dos frecuencias que requieren integración. Y todo este esfuerzo de integración culmina en el cuarto y más importante pilar, ¿no? La misión de vida, que amalgama toda la fecha de nacimiento. El cálculo completo, sí. A ver, tomemos el caso de estudio que aparece en los apuntes para que la audiencia lo calcule con nosotros. La fecha es 22 de marzo de 1989. Perfecto. Para sacar la misión, simplemente sumamos absolutamente todos los dígitos de esa fecha de forma lineal. O sea, 2 más 3 del mes de marzo, más 1, más 9, más 8, más 9 del año. Ajá. Y al sumar todos esos números, llegamos a un 34. Y aplicando la regla de oro, Reducimos ese 34 sumando el 3 y el 4 y nos queda un 7. La misión de vida de esta persona, la síntesis de su acorde musical, es la energía del 7. que, ojo, las fuentes aclaran que esto no es algo que la persona ya domina, sino la cumbre que su alma vino a escalar. En el caso del 7, sería desarrollar el intelecto, la intuición y convertirse en un buscador de verdades profundas. Exacto. El detalle crucial de la misión de vida es que actúa como la fuerza de gravedad de la existencia de esa persona. Si esta persona, con misión 7, se empeña en vivir una vida puramente superficial, ignorando su necesidad de introspección, la vida misma la va a frenar. Le va a poner obstáculos. Sí, la vida se encargará de generar escenarios a menudo dolorosos o de aislamiento forzado para empujarla hacia esa energía. El mapa no dicta las acciones específicas, pero sí define la corriente del río. Hace un momento mencionaste que la regla de reducir a un solo dígito tiene una excepción, que son los famosos números maestros. Al revisar este apartado en las fuentes, sentí que la narrativa daba un giro bastante, no sé, oscuro. Sí, se pone intenso. Porque cuando en las sumas te topas con un 11, un 22 o un 33, la instrucción es detenerse. Estas frecuencias no se reducen. Y, o sea, el término número maestro suena a que te sacaste la lotería del universo, pero la realidad que describen los textos es muchísimo más pesada. Totalmente. La concepción de los números maestros es sin duda uno de los aspectos más densos de esta disciplina. Metafísicamente se considera que estas frecuencias pertenecen a almas muy antiguas. Almas viejas. Ajá. La lógica detrás de esto es que, tras dominar las lecciones del 1 al 9 en encarnaciones previas, estas almas regresan, pero no para resolver sus propios temas de ego. Regresan para actuar como catalizadores evolutivos para el resto de la humanidad. Vienen a servir. Las fuentes dicen que el 11 es el canalizador, el maestro espiritual, el visionario psíquico que inspira desde la intuición pura. Luego el 22 es el maestro constructor. Exacto. El 22 toma la visión del 11 y la ancla en la tierra, materializando estructuras súper prácticas que benefician a multitudes. Y el 33 ya es el amor universal, la conciencia crística, el servicio desinteresado llevado al extremo. Todo esto suena hermoso en el papel, la verdad. Suena increíble, sí. Pero el costo de sostener estas frecuencias parece abrumador. Yo bromeaba en mis notas diciendo que tener un número maestro no es ganar la lotería, es más bien ser reclutado en un campo de entrenamiento militar cósmico de alta intensidad. Estoy súper de acuerdo con esa analogía. Es que sostener ese voltaje interno es descomunal. Las fuentes coinciden en que llevar un número maestro sin que el sistema nervioso o la psique colapsen es un reto extraordinario. Y las infancias, uff. Sí. Por eso mismo, el desarrollo de estas personas suele estar marcado por infancias muy difíciles. Típicamente están llenas de rupturas, traumas severos, pérdidas prematuras o contextos de profunda inestabilidad y dolor extremo. La justificación esotérica de ese dolor me pareció, fascinante.
Argumentan que el alma necesita ser expuesta a niveles extremos de oscuridad material para poder generar la empatía profunda y la resiliencia necesarias para su labor. Claro, no puedes guiar a otros a través de la tormenta si tú nunca has sentido la lluvia. Tienen que ser quebrados para que la luz pueda entrar y salir por esas grietas. Pero entonces, ¿qué pasa si alguien tiene un 11 y simplemente le da terror esa responsabilidad? Porque las fuentes hablan de un peligro real de apagar el interruptor. Sí, y pasa muchísimo. Ante la magnitud de la responsabilidad y el dolor crónico de su desarrollo, muchas personas con un 11 deciden reducirse voluntariamente y vivir la vida pasiva y a la sombra de un 2. Claro, el 1 más 1. Exacto. Y quienes tienen un 22 se agotan y deciden vivir la rutina predecible y cerrada de un 4. Renuncian a la maestría por supervivencia emocional. Buscan la comodidad, pero advierten que esta supuesta rebaja vibracional tiene un costo altísimo. Resulta en una insatisfacción crónica permanente, una frustración terrible, un sentimiento de vacío corrosivo, porque el alma sabe que está operando, no sé, al 10% de su capacidad. Es que la evasión de la maestría genera mucho más sufrimiento a largo plazo que la aceptación del reto. El mapa numerológico sirve aquí como un diagnóstico feroz. Al confrontar a la persona con su número maestro, se busca validar ese dolor histórico y, pues, transformarlo en un propósito. Bueno, pasemos de la arquitectura del alma a algo más cotidiano, a la ingeniería del día a día. Porque si bien entender nuestro mapa natal resuelve crisis existenciales, gran parte del material que revisamos está enfocado en cómo aplicar esto activamente. La parte práctica. Sí, manipular estas frecuencias en el plano físico para atraer bienestar, abrir caminos o manifestar abundancia hoy mismo. Y las aplicaciones prácticas son creativas, por decirlo menos. Bastante creativas. La transición a la práctica se apoya en la idea de que, si todo es frecuencia, podemos sincronizarnos deliberadamente con la frecuencia adecuada para cada tarea. La herramienta más básica aquí es la vibración diaria. ¿Cómo se calcula eso? Al igual que calculamos la misión de vida, podemos sumar la fecha actual. Si hoy sumamos el día, el mes y el año en curso y nos da un 1, la atmósfera energética es propicia para iniciar algo nuevo, plantar una semilla. Y si intentas forzar el inicio de una empresa o un proyecto en un día que al sumarlo da un 9, Uy, no. que es una frecuencia de cierre, limpieza y disolución, el universo te pondrá resistencia tras resistencia. Es como intentar nadar contra la corriente. Totalmente. Pero donde el tema se vuelve verdaderamente controversial y francamente fascinante desde la perspectiva psicológica es en la numerología de los espacios. Las casas tienen un número exterior y las fuentes afirman que sumar esos dígitos revela el campo electromagnético de ese hogar. Sí, afirman que cada estructura resuena con un propósito. Un domicilio cuya reducción es un 6 fomentará irremediablemente la calidez, la familia y la armonía. Ideal para un hogar familiar. Exacto. Pero un hogar que reduce a 8 se convierte en una incubadora magnética para los negocios, la eficiencia y el dinero. Es un espacio de poder. Lo cual nos lleva a la casa número 4. El 4, siendo la estructura sólida y geométrica, crea un ambiente de trabajo arduo, disciplina extrema, casi militar. Las fuentes sugieren que vivir en un 4 puede sentirse estancado, denso, casi opresivo para la creatividad o la abundancia espontánea. Sí, la energía se siente muy pesada. Y aquí fíjate, aparece uno de los trucos más peculiares de toda nuestra pila de documentos. El truco del marcador en la puerta. Yo leía esto y no lo podía creer. Es un clásico de la numerología práctica. La propuesta afirma que no necesitas mudarte de casa si la frecuencia te está bloqueando. Si vives en una casa 4, sugieren tomar un marcador Sharpie y escribir literalmente de forma discreta en el marco de la puerta un número adicional, digamos un 5. A ver. O sea, le pinto un 5 al lado. Ajá. Al añadir ese 5, la suma total del espacio se convierte cuánticamente en un 9. Y esto cambia teóricamente la vibración de estancamiento a una de expansión internacional y cierre de ciclos. Y hay testimonios en los textos de personas que, horas después de hacer esto, experimentaron desbloqueos financieros inmediatos. Como lector escéptico, mi primera reacción fue descartar esto como pensamiento mágico puro. O sea, ¿cómo es posible que un trazo de tinta en la madera altere la realidad material de una cuenta bancaria? Suena loquísimo, lo sé.
Pero al leer las corrientes metafísicas más contemporáneas en nuestras fuentes, la explicación que ofrecen no se basa en el poder de la tinta, sino en la focalización de la conciencia. Exactamente. El acto físico de escribir el número funciona como un ancla cuántica. La mecánica sugiere que el trazo obliga al cerebro a concentrar una intención específica. No es la suma aritmética la que cambia la realidad, es la conciencia del observador que interactúa con ese símbolo y altera la información del espacio. Claro, te saca de la vibración tensa. Sí, saca a la mente de la resignación del bloqueo y la sintoniza agresivamente con la resonancia de la abundancia. Es reprogramación neurolingüística mezclada con física cuántica de observador. Y este mismo principio, fíjate, es la base de la sección más vanguardista de nuestro material, que son las tecnologías de conciencia y secuencias numéricas, como los códigos de Grabovoi o el sistema de Agesta. Sí, estas secuencias llevan la abstracción numérica al extremo absoluto. Agesta utiliza códigos cortos para intenciones directas, pero los métodos de Grabovoi utilizan sintaxis complejas que parecen sacadas de un manual de física avanzada. Son secuencias largas, a veces fórmulas, para resultados súper específicos. Hablan de concentrarse en secuencias, por ejemplo, el 520, el famoso 520, para atraer abundancia inesperada. O usar pseudoecuaciones para restaurar la salud. Y yo me preguntaba, ¿por qué utilizar el formato y la sintaxis de las matemáticas para esto? ¿Y qué encontraste? La hipótesis que extraigo de los textos es brillante. La mente racional humana es increíblemente escéptica ante las afirmaciones verbales. Si alguien se repite frente al espejo, «soy abundante», su cerebro analítico le dice, «no, no lo eres. Mira tu cuenta de banco, está en ceros». Claro, hay resistencia inmediata. Pero el cerebro no tiene defensas contra una ecuación matemática. No la puede juzgar emocionalmente. Es que la abstracción numérica neutraliza el juez interno. Al concentrarte en una serie de números, obligas a la mente a un estado de hiperenfoque, eludiendo la duda y el lenguaje convencional. Las fuentes justifican esto bajo la teoría de que la realidad física no es sólida y continua, sino que parpadea. ¿Parpadea? Sí, la materia aparece y desaparece en fluctuaciones minúsculas del tamaño de la longitud de Planck a nivel cuántico. ¡Wow! Y la afirmación es que en esa minúscula fracción de segundo donde la materia desaparece en el campo cuántico, la conciencia enfocada a través de estas secuencias precisas puede insertar una nueva instrucción antes de que la realidad vuelva a materializarse. Exacto. Se trata de corregir el error en el código fuente durante el microsegundo en que el sistema se reinicia. Es una visión audaz que une el misticismo antiguo de Pitágoras con el lenguaje de la era de la información. Demuestra que nuestra relación con los números ha evolucionado de la simple contabilidad a un intento sofisticado de dialogar directamente con el tejido del universo. Ha sido un recorrido monumental. Comenzamos observando la visión de Pitágoras y la progresión del 1 al 9. Desarmamos paso a paso nuestra fecha de nacimiento, aprendiendo a calcular los 4 pilares energéticos y la disonancia entre la máscara y el alma. Hasta llegar a la misión de vida. Exacto. Exploramos el peso aplastante y el entrenamiento militar cósmico de los números maestros. Y terminamos analizando cómo el enfoque mental, ya sea usando un simple marcador en una puerta o recitando secuencias numéricas, podría reescribir nuestra experiencia material para traer bienestar y abundancia. Y creo que el hilo conductor de todo este material, el verdadero por qué importa sumergirse en estos sistemas, es facilitar la vida. Ya sea que alguien lo vea como verdades cósmicas inmutables o simplemente como potentes marcos psicológicos, la numerología ofrece una herramienta de autoconocimiento. Para dejar de luchar contra la corriente. Tal cual. Ayuda a entender nuestras corrientes internas para empezar a fluir con el diseño original de nuestra alma, optimizando el potencial con el que supuestamente llegamos equipados. Y para cerrar, quiero lanzar una última reflexión provocadora para que la audiencia se la lleve en la cabeza. Surge inevitablemente de todo este estudio. Si damos por válida la premisa fundamental de estos textos, si aceptamos que antes de nacer elegimos nuestra fecha exacta para vivir ciertas lecciones y cumplir una misión numérica ineludible... Ajá. ¿Dónde queda el libre albedrío? Exacto. ¿Dónde queda realmente nuestro libre albedrío? O sea, ¿somos los programadores brillantes escribiendo el código de nuestra vida antes de llegar? ¿O somos simplemente los avatares que intentan, a duras penas, descifrar las reglas de un juego que ya estaba configurado desde nuestro primer respiro? Uf,
Una paradoja fascinante sobre la ilusión del control. Te deja pensando muchísimo. Totalmente. Bueno, muchísimas gracias a la audiencia por acompañarnos a desentrañar el código del universo hoy. Nos encontramos en la próxima Inversión Profunda.